Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Alguna vez se han preguntado por qué en tan poco tiempo, o cómo en tan poco tiempo, se levantó un partido político de la nada? Piénsenlo bien, ¿de dónde sacó Andrés Manuel tantísimo dinero para crear un partido con vehículos, con infraestructura, todo lo que se necesita para un partido político? Y para comprar votos, para las despensitas que regalaron. Digo, no tenía ni una sola gobernatura. ¿De dónde salió tantísimo dinero? Es una pregunta que voy a dejar al aire, porque todavía no tengo contestación. No podría decirle si es dinero del narcotráfico, dinero del socialismo de Venezuela, de Cuba, apoyo de China, apoyo de Rusia, de Putin. La verdad, no lo sé, podría ser incluso este dinero de algún cártel que está apoyando a Andrés Manuel. No lo sabemos con certeza. Fíjense que quería compartir con ustedes un artículo que salió de la BBC de Londres. Dice, López Obrador gana las elecciones en México. ¿Por qué es tan difícil que cambie radicalmente el país? Con los datos oficiales confirmando que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales del 2018 en México, muchos en el país repiten la misma pregunta. ¿Qué va a pasar tras la victoria del candidato identificado con la izquierda? En su primer discurso, después del conteo rápido, López Obrador prometió cambios profundos. En algunos casos hay cierta inquietud vinculada a las críticas contra el político, quien se pretendió identificar con gobiernos controvertidos como el de Venezuela. Digo, no se pretendió identificar con gobiernos como el de Venezuela, está vinculado a gobiernos como el de Venezuela y también está vinculado a gobiernos como el de Cuba. Solamente hay que ver las reuniones que tiene Morena en los foros de la Revolución Bolivariana que se hacen en la Embajada de Venezuela en México. Otros, especialmente en los círculos empresariales, temen que AMLO, como se conoce al candidato, cumpla algunas de sus promesas en materia económica. También hay quienes desconfían del discurso que López Obrador solía repetir en sus eventos masivos, anunciando una transformación radical en México, aunque eso también es lo que quiere y espera una buena parte de los votantes que le dieron la victoria. Es como un deseo de autodestrucción de los solovinos. Los analistas, sin embargo, coinciden en que ese cambio prometido por AMLO difícilmente podrá materializarse. Y no porque pretenda olvidar sus promesas, López Obrador insistió en que cumplirá, sino porque el rumbo que lleva el país hace complicado concretar algunos de sus planes, al menos en el corto plazo. En algunos casos, AMLO va a necesitar del apoyo de la mayoría del Congreso federal, que por el momento no estamos seguros que lo tenga, aunque según los datos oficiales probablemente conseguirá. Y un buen ejemplo son las reformas estructurales promulgadas en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las cuales se inscribieron en la Constitución. Pero en este caso, aunque la Cámara de Diputados debe evaluar la modificación, después también es necesaria la aprobación de al menos 17 congresos locales para concretarla. Este también incluye por si quiere hacerse vitalicio. Necesita la Cámara de Diputados y Senadores federales, más aparte necesita 17 congresos locales para concretarla. Después de las votaciones, la coalición Juntos Haremos Historia que postuló López Obrador se perfila para conquistar el gobierno de 5 estados. Algunos plantean que no es necesario el respaldo de las legislaturas estatales, pues bastaría con una iniciativa presidencial a la Cámara de Diputados para suspender la aplicación de las reformas. Pero incluso en ese terreno parece difícil que prospere la propuesta de campaña de AMLO. Un ejemplo es la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto y que el candidato dice que cancelará. Señala a BBC el analista Eduardo Huchin. López Obrador sostiene que la enmienda legal fue, en el fondo, un tema laboral y administrativo, pues se concretó en la evaluación de los maestros como requisito para mantener su contrato. Pues sí, Andrés Manuel se concentró en la evaluación de los maestros porque los maestros están bien tontos. De verdad, Andrés Manuel. Por ahí creo que tengo un video por si alguien lo quiere ver, de
preguntas que les hacen a unos maestros de escuela de primaria y de verdad no saben la fecha de la revolución, de qué año, no saben las fechas de la independencia, no saben cuáles son los héroes de la independencia, los niños, no saben los nombres de los niños héroes. Caramba, luego les ponen ahí en el video hacer unos párrafos que les dictan para que escriban y caramba, tienen más faltas de ortografía que el chairo común, pero bueno, sí, sí es necesaria la evaluación de los maestros, pero a ese punto exactamente es el que quiere atacar Andrés Manuel, quiere quitar la evaluación de los maestros. Uno de los temas que más incertidumbre causa en círculos empresariales es el destino de la reforma energética, que abrió la puerta al sector privado en la explotación de hidrocarburos. Para Hushim, AMLO va a tener que mirar con mucho detenimiento y mucha responsabilidad lo que conviene hacer en ese rubro. La reforma energética, en términos pragmáticos, tiene bases importantes, explica. De hecho, en las últimas semanas de la campaña de López Obrador y su equipo sostuvieron que revisarían con detenimiento los contratos asignados para explotar yacimientos de hidrocarburos y que cancelarán los irregulares. Pero según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, el organismo responsable de asignar los contratos de explotación en los yacimientos, hacerlo no es tan fácil. Hasta ahora se han entregado más de 107 bloques, como se conoce en las zonas con potencial de rendimiento en crudo y gas. Según la ley de hidrocarburos, solo pueden cancelarse por falta de inversión, desastres naturales ocasionados por las empresas o el abandono de las compañías al proyecto. La única autoridad que puede rescindir un contrato es la CNH, ni siquiera el gobierno federal, que tiene su propio consejo y se considera independiente del gobierno. México es una economía abierta que tomó la decisión hace muchos años y se insertó en la economía global, asegura Esquivel a BBC del Mundo. Cerrarse el comercio internacional sería costoso para el país. Por eso no se ha contemplado de ninguna manera una propuesta de una naturaleza adversa. Así el camino comercial en el gobierno de AMLO sería fundamentalmente muy parecido al de hasta ahora. Así que como ven, pues nada de quitar el TLC ni hacer ningún cambio con respecto a eso, porque pues desgraciadamente para Andrés Manuel nosotros no somos Venezuela y no dependemos de las materias primas, dependemos de la manufactura y de lo que exportamos. Somos un país exportador, así que si Andrés Manuel cerrara estos tratados de libre comercio, incluyendo el TLC con Europa o el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cualquiera de esos nos daría en la torre inmediatamente. Estamos hablando de devaluación, pérdida de empleos, o sea, sería el acabose. Entonces, en cuanto a ese rubro, la BBC pues, dice que no habría ningún cambio. Incluso el jefe de gabinete de Andrés Manuel Romo dice que en cuanto a lo que son tratados de libre comercio, pues no habría cambio. Otro de los puntos de Andrés Manuel es la ola de violencia, que lleva 150,000 muertos en los últimos años. El problema de inseguridad en el país es estructural y persistente, porque se mezcla con una ausencia de las autoridades en las regiones del país con mayor violencia. Hasta ahora la estrategia para combatirlo no ha funcionado y según el analista, lo que se conoce hasta ahora del presidente electo no ofrece muchas esperanzas, porque pues en sí Andrés Manuel no ha dado una explicación de lo que piensa hacer en seguridad. Solamente ha dicho que una amnistía, una palabra que dejó así como al aire, no le explicó muy bien. Luego salieron miembros de su gabinete a tratar de explicarla. Jacob Poletsky dijo una cosa por otro lado, otro miembro de su gabinete dijo otra cosa por otro lado. Ni ellos mismos saben qué quiso decir Andrés Manuel con la famosa amnistía. Pero el reto es tan grande que incluso una gestión exitosa de López Obrador no se traduciría en un cambio radical en la situación de violencia. Lo máximo a lo que se estima es que pueda bajarla a 100,000 homicidios. Caramba, pues no es tan prometedor la presidencia de Andrés Manuel, y eso diciendo que
logre acabar con la corrupción que pues aquí por los expertos de la BBC pues dicen que está demasiado arraigada en la sociedad mexicana y que pues sería o se ve muy difícil acabar con ella. Bueno, cuídense mucho. Aquí les dejo estos datos. Me gustaría leer sus comentarios y hasta luego.